Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos listos para empezar nuestro video en vivo. Hoy vamos a hablar sobre el lenguaje infantil, específicamente sobre las alertas que debemos tener en cuenta durante el desarrollo del lenguaje infantil, para que de esa manera, muchas mamitas tienen algunas dudas, me han escrito sobre, cómo sé si mi hijo está desarrollando su lenguaje de una manera adecuada. Porque muchos papitos a veces cometemos el error de comparar, ¿no? De estar comparando, si mi hijo va al jardín, por ejemplo, y el amiguito ya habla tan clarito, mi hijo aún no pronuncia muchas palabras, entonces se forman algunas dudas con respecto a si mi hijo está se está desarrollando en cuanto a su lenguaje de una manera adecuada o hay algo que yo debería hacer. Entonces, hoy dividiremos nuestra charla en tres partes. Una de ellas es el desarrollo infantil. Vamos a explicar un poco cómo se da el desarrollo infantil, cómo funciona. Luego vamos a hablar de algunas alertas que que debemos tener en cuenta en la etapa tanto prelingüística como lingüística. Y al finalizar vamos a hablar de algunos trastornos del lenguaje, cuáles son normales, cuáles no lo son, con cuáles debemos consultar a un especialista a tiempo, obviamente, por el bienestar de nuestros pequeñitos. ¿Listo? Entonces ya todos listos para empezar. Quiero contarles que el desarrollo del lenguaje está relacionado con el desarrollo del sistema nervioso central del niño. ¿Qué quiere decir? Que hay partes o áreas de su cerebro que se van desarrollando de acuerdo, pues tiene un desarrollo natural, pero también se desarrolla. Espérame que me están diciendo que no me escuchan. ¿Me confirman, porfa? Si me están escuchando. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me están escuchando? Confírmeme, porfa, si se está escuchando para empezar. Luisa me dice, casi no se te escucha. Ya le subí un poquito el volumen, a ver si de pronto es esto. Alguien que me escriba allí, por favor, si se escucha. Gracias. Listo, perfecto. Gracias, Saray. Entonces, vamos a continuar vamos a hacer un pequeño resumen para las personas que se acabaron de sumar. Hoy vamos a tratar tres temas relacionados con el desarrollo infantil. Cómo se da el desarrollo infantil, cómo los niños aprenden a hablar, cuáles son las alertas que debo tener en cuenta como papá de que algo no está bien en el desarrollo del lenguaje de mi hijo, obviamente, para consultar a un especialista, para pues, buscar una ayuda adecuada. Y la siguiente es trastornos en el lenguaje infantil. Entonces hay algunos trastornos que aparecen como parte natural del lenguaje y hay otros que definitivamente no son normales y tenemos que intervenir a tiempo para estimular adecuadamente el desarrollo del lenguaje de nuestros pequeñitos. Entonces lo primero que vamos pues aclarar es que el desarrollo de cada niño, aunque se da en unas edades similares, digamos que María Montessori hablaba del periodo sensible del lenguaje dentro de sus periodos sensibles de aprendizaje, y es que desde los 0, desde que el bebé está en la barriguita, hasta los 6 o 7 años, el niño o el cerebro del niño está preparado para aprender a hablar. No se evidencia en el mismo momento, aunque comprende edades similares. Y esta etapa es decisiva para que el niño tenga un correcto desarrollo del lenguaje, porque aunque el desarrollo el lenguaje se da a través del oído, a través del desarrollo del sistema nervioso central, a través de la articulación de los músculos bucofonatorios, pues sin duda el niño necesita una adecuada interacción humana para aprender a hablar. ¿Listo? Aunque todo funcione perfecto, si el niño no es estimulado, si al niño no se le habla claro, si el niño no tiene una comunicación emocional sana donde él se pueda expresar, pues todo esto, o sea, de nada sirve que todo esté funcionando perfecto si no está recibiendo los estímulos necesarios. Entonces todo esto influye en el desarrollo del lenguaje de nuestros pequeñitos y es lo que vamos a ir desarrollando. La influencia emocional es súper importante en un ambiente donde hay gritos, donde al niño se manda a callar, donde no se atienden sus necesidades básicas cuando llora, pues es un ambiente donde no se está permitiendo que la comunicación fluya y definitivamente esto va a tener repercusiones en
el desarrollo de mi hijo. Entonces es súper importante que, que, que el ambiente emocional sea estable y que esté acompañado de otros estímulos de los que vamos a ir hablando pues a medida que transcurra nuestra charla en vivo, porque podemos hablar, claro, podemos estar haciendo las cosas de una manera muy bien, pero si la emoción o si el ambiente emocional no es el adecuado, pues también el niño va a tener algunas alteraciones en el lenguaje. A partir de las 20 semanas de gestación, desde que está en la barriguita y hasta las 25 semanas, el oído interno del bebé está un poquito, bueno, voy a soltar los auriculares a ver si de esa manera se escucha mejor. ¿Me confirman, porfa? Perfecto, ¿me van a confirmar si ahí me escuchan mejor? Muchas gracias a las personas que nos están allí apoyando. Entonces, bueno, voy a continuar. Como les decía, alrededor de las 20 o 25 semanas, el oído del niño en el vientre, estoy hablando del vientre materno, pues está desarrollado por completo. El oído interno es uno de los primeros órganos que se desarrolla y por eso es que los especialistas recomiendan a mamá hablarle mucho a su bebé, estarle mencionando todo lo que hacen allí. Digamos como que la mamita se está bañando y se está bañando su barriguita, ¿cómo estás? Me voy a bañar, hablándole de su rutina diaria, vamos a ir al doctor para que te revisen, o sea, toda su rutina diaria, para que el niño empiece bueno, primero a hacer ese vínculo emocional con la voz de la madre, que está relacionado directamente con su seguridad y se va a relacionar más adelante también con la inteligencia, porque esa cognición de comprender de quién me habla, de a lo que se refiere, pues se empieza a desarrollar tempranamente. Entonces, el primer consejo del que vamos a empezar a hablar es que al bebé siempre debemos hablarle tal como nosotros, bueno, esperamos que nos hablen. Entonces, con mucha dulzura, con mucho cariño, con respeto. Y eso tiene mucho que ver en que él entienda que estamos llevando una comunicación fluida y que obviamente la comunicación tiene que ser bilateral. La primera muestra del bebé al nacer de que su lenguaje se está desarrollando adecuadamente es que llora. Cuando el bebé nace, las características físicas que tiene no le permiten emitir, bueno, le permiten emitir sonidos, pero no le permiten articular. La lengua del bebé es muy ancha, la laringe está muy arriba porque ellos salen con un reflejo de succión muy fuerte y esto ayuda a que los bebés no se ahoguen. Y además, pues su boquita es pequeña, entonces aún no puede articular palabras. Alrededor de los 2 meses ya se empiezan a afianzar un poquito más los sonidos y alrededor de los 3 meses aparecen los balbuceos. En esta etapa de los balbuceos es necesario que nosotros estemos como respondiendo a los balbuceos del niño. Al principio, cuando el bebé llora, lo hace como de una manera, digamos, el primer mes, el niño llora, pero aún no ha relacionado completamente el llanto con sus necesidades. Entonces el niño llora porque es su manera de expresarse, de emitir sonidos, pero alrededor de los 2 meses sí entiende que cuando tiene frío, hambre, sueño, empieza a llorar y esa atención que le brindan los adultos de su entorno es lo que le permite entender que el lenguaje tiene sentido, que cuando tú te comunicas encuentras una respuesta. Por eso es súper recomendable que atendamos a los niños cuando lloran. Hay hay mucha creencia de que, bueno, déjelo llorar porque lo mal acostumbra, no lo atienda tan rápido. Al contrario, cuando el niño no es atendido tan rápido, empieza a darse cuenta que no sirve de nada llamar cuando necesitas ayuda o cuando tienes alguna necesidad. Por otra parte, también él empieza a vincular las personas que suplen sus necesidades con sus vínculos afectivos. Entonces, esa persona que me cuida, que me abriga cuando tengo frío, o sea, que hace que yo sienta esa transición de que cuando tengo frío alguien me abriga
y me siento mejor, esa persona cercana es con quien empiezo a establecer un vínculo afectivo. También es importante por eso que sean los dos papitos, papito y mamita, quienes participen en el cuidado inicial del niño, porque ese vínculo, aunque siempre va a ser más fuerte con mamá porque identifica su voz desde el vientre, pues las personas que están cercanas a él y participan del cuidado del niño, le están no solamente estimulando el lenguaje prelingüístico desde ya, sino además están formando un fuerte vínculo afectivo porque el niño siente que estas son las personas en las que puede confiar. Entonces miren cómo todo está relacionado. El lenguaje es obviamente como pues uno de los privilegios que tenemos los seres humanos. Es muy complejo. Todo lo que está pasando en el cerebro de nuestros pequeñitos durante los 3 o 4 primeros años de vida es increíble. Y aunque se da de manera completamente natural, sí necesita ser estimulado para nosotros pues ayudarles a desarrollarlo en el momento que debe ser desarrollado. Al final vamos a responder todas las preguntas que nos están haciendo allí para que pues realmente, bueno, pues digamos que ahí por ahí estoy leyendo que tienen algunas como inquietudes, no habla, sí habla, dice tantas palabras, para que realmente entendamos cuándo debemos preocuparnos y cuándo definitivamente solo debemos esperar un poquito más. Bueno, a los 3 meses de edad, la laringe baja, aparece el balbuceo, al principio repiten, al principio hacen algunos sonidos, luego empiezan a repetir sílabas, casi siempre con las mismas letras como ga, ma, pa, ¿sí? Más o menos con esas primeras consonantes. Y la idea es que papá y mamá, o quienes estén participando en la crianza del bebé, establezcan una comunicación con esos balbuceos. Entonces el bebé me está balbuceando y yo le hablo, sí, eso es lo que quieres, uy, qué rico, qué lindo estás, qué rico hueles, porque eso le va a continuar reforzando que la comunicación es bilateral. ¿Listo? Existen estudios sobre la manera de estimular el lenguaje de los niños y antes de los 6 meses de edad los niños relacionan las palabras con los gestos. Es muy importante que la persona que esté con el niño siempre tenga una muy buena actitud, porque cuando esa persona no es agradable, no es dulce al hablarle al niño, no tiene una voz alegre, pues va a empezar a perder la atención del niño y no le va a estimular a que él también quiera más adelante empezar a hablar. Entonces, los estudios afirman 2 cosas muy, muy importantes. Y uno, que los niños aprenden más fácil cuando hay un tono de voz amable, dulce, alegre, que cuando le está hablando se nota alegría, que va acompañado por gestos, digamos que no solamente que suene feliz diciéndole cosas negativas, sino que está acompañado además por gestos. La gestualidad para los niños es muy importante porque le permite empezar a entender las emociones y además debe ir acompañada de la mirada a los ojos del niño, o sea, mirándonos a los ojos, porque cuando el niño el niño necesita validarse a través de nuestra mirada, o sea, necesita saber que tiene nuestra atención. Hoy en día es muy, muy común, sobre todo por los dispositivos móviles que como nunca antes en la historia, pues hoy roban nuestra atención. Cuando el niño está llamando la atención de mamá, así ella le esté hablando, si ella está mirando su dispositivo móvil o mirando otra cosa, el niño, aunque sea muy pequeñito, entiende que no tiene la atención de mamá. Y a largo plazo, pues esto no solamente va a afectar su capacidad de lenguaje con mamá, sino que además pues va a empezar a afectar su seguridad en sí mismo, ¿no? Porque nuestra mirada valida a nuestros hijos, les está recordando que son importantes, que son valiosos, que lo que ellos nos quieran decir es importante para nosotros. Y si nosotros no validamos o no les hablamos mirándolos a los ojos, pues no les estamos reafirmando que la comunicación respetuosa debe ser de esa manera desde que son muy, muy pequeñitos. Alrededor de los 5 o 6 meses de edad,
es completamente normal que los niños se vuelvan gritones. Son algunos procesos que llevan el aparato fonador, ellos empiezan a gritar y algunos papás dicen, pero mi hijo grita mucho. En esta etapa es muy, muy normal porque están empezando a establecer sonidos que no tenían antes, como las vocales, por ejemplo, y pues algunos sonidos consonánticos, como la B, los que son vocálicos, y empiezan a aparecer algunos similares a la D, ¿sí? Entonces es normal que los niños empiecen a gritar, es parte de su desarrollo y es parte de esa misma interacción del lenguaje. Luego de esto, cuando son un poco más grandecitos, 10, 11 meses, aparece un nuevo acompañante del lenguaje que es señalar. Los niños empiezan a señalar lo que quieren, empiezan a mostrar interés en algo y señalar su cuerpo cuando les dicen dónde están los ojitos, dónde están las orejas. Señalar se convierte en parte de ese lenguaje. Entonces, en ese proceso, pues nosotros también podemos utilizar el señalar para enseñarles o empezar a enseñarles esas primeras palabras. Los expertos afirman que alrededor de los 12 meses de edad deberían aparecer las primeras palabras. Algunos niños, de acuerdo a su desarrollo, lo primero que quiero que tengamos en cuenta es que hay estándares donde nos dicen, bueno, los niños deberían desarrollarse de cierta u otra manera. Es verdad que cada niño tenga un ritmo propio y por eso hoy quiero compartir con ustedes cuáles son las alertas. Porque no todos los niños se desarrollan al mismo ritmo, no todos tienen esta explosión del lenguaje en el mismo momento y eso no significa que haya algo mal con su inteligencia, con su desarrollo cognitivo, bueno, con todo lo que influye en lo que tiene que ver con el lenguaje. Entonces empieza a aparecer esta condición o esta como este acompañante del lenguaje que es señalar los objetos, señalar lo que quieren recibir, señalar todo lo que desean, porque entienden que el adulto que lo cuida pues reacciona a sus gestos y los gestos son definitivamente parte del lenguaje. Es muy importante recordar que el principal motor del aprendizaje, sea cual sea, en el niño es la imitación. El niño aprende a hablar porque te escucha hablar. Entonces es clave que papá y mamá le estén hablando todo el tiempo, que cuando se esté hablando en familia no se ignore el niño, sino se le hable incluso desde que es bebé, que se incluya en las conversaciones, obviamente pues de una manera, en un lenguaje sencillo, o sea, como que estemos mostrándole que es parte de un grupo donde nos comunicamos y tratamos de entenderle. Pues una de las señales de que los niños realmente aprenden por imitación es, por ejemplo, cuando descubren o cuando empiezan a mostrarnos cómo usar el teléfono. Entonces, aunque un niño nunca antes, o sea, muy, muy pequeñito, ve un teléfono de juguete o un teléfono real y de una vez se lo coloca en su orejita. ¿Por qué? Porque ha visto que mamá o papá están allí haciendo, pues, para eso sirve el teléfono, ¿no? Entonces, de esa manera él puede identificar para qué sirven los objetos de su entorno. Y aunque no sepa aún decir la palabra teléfono, su pensamiento empieza a mostrarle cuáles de esos objetos, bueno, cómo los puede utilizar en su vida cotidiana sin necesidad de aún comprender la relación entre el nombre de la palabra y el objeto, el nombre del objeto y el objeto, perdón. Entonces, según los expertos, alrededor de los 18 meses, los niños deberían utilizar de 20 a 50 palabras. Esto no siempre es así. Generalmente los niños a esta etapa, a partir de los 18 meses, como les dije, puede alargarse hasta los 2 años y medio porque no tiene que ver con una edad específica, sino más bien con el propio desarrollo que lleva su sistema nervioso central, y es la conexión que tiene el cerebro con el aparato fonador. Entonces, aunque entienda muchas palabras, puede que pronuncie 10, 5 o 50 palabras.
existe una creencia de que hay algunos niños que hablan, es más, que las niñas hablan mucho más pronto que los niños. Tiene que ver con algo de su desarrollo cerebral. Algunas áreas del lenguaje encargadas en el desarrollo femenino, pues van de una manera mucho más acelerada. Sin embargo, pues no está comprobado pues que por ser niño se demoren a hablar o que por ser niña hable más pronto, porque pues siempre habrá mamás que digan, no, mi hijo habló súper rápido. Tiene que ver también con que tenga hermanitos muy cercanos, mayores a él, entonces ellos llevan un desarrollo también muy similar a sus hermanitos. Digamos que tiene un hermanito de 4 años y el niño apenas tiene 1 año y medio y empieza a hablar muy rápido y hacer casi todo lo que hace su hermanito. También puede haber otros factores, y es que la mamá pues lo estimule todo el tiempo. Al final les voy a dar algunos tipsitos de cómo podemos estimular ese lenguaje, y pues obviamente eso también ayuda a que él empiece a aprender palabras nuevas. Las primeras palabras que aparecen en el niño tienen que ver con las partes del cuerpo, con la comida, digamos galleta, tete. Tienen que ver con algunos nombres cercanos, el nombre de su hermanita o mamá y papá. Pero digamos que hasta alrededor de los 2 años él no comprende muy bien que las palabras están conectadas a los objetos. Es como que el niño antes de ese tiempo puede reconocer algunos objetos como agua, como no, ¿sí? Algunas palabras, perdón, como agua, como no, como mío incluso, y entender a qué se refiere, ¿no? Mío, y toman el objeto, nadie me lo tome. Pero eso no quiere decir que todo lo que yo le mencione, él inmediatamente va a entender que eso se llama así. Entonces, hasta alrededor de los 2 años empiezan a comprender que cada objeto le vamos a poner un nombre o está relacionado con una palabra en específico. Por eso les digo que es un proceso complejo, maravilloso de nuestro cerebro. Suzuki, que es un pedagogo musical bastante conocido, tenía un lema y decía: si un niño puede aprender a hablar, puede aprender cualquier cosa. Él hablaba específicamente de que tal como el oído del niño estaba preparado para escuchar palabras e intentar replicarlas, podía también aprender a interpretar instrumentos solamente escuchando y tratar de replicarlo. Incluso es muy famoso por su método, porque realmente lo que le permite al niño hablar claramente siempre va a ser el oído. El oído es el encargado de estar súper alerta. El oído es mucho más sensible antes de los 7 años. En algunos otros talleres hemos hablado de la adquisición de los idiomas antes de los 7 años, de idiomas extranjeros, y pues son muy efectivos gracias a que el oído del niño es muy sensible. Entonces el niño puede aprender mucho más fácil música que un adulto, puede aprender más fácil un nuevo idioma que un adulto, gracias a que su oído está concentrado en aprender a hablar. El oído tiene la tarea de escuchar lo que están diciendo los adultos, sobre todo las figuras de apego cercanas. Le envía esa información al cerebro y el cerebro le empieza a decir al aparato fonador cuáles son los músculos que necesita para pronunciar. Entonces no siempre es tan sencillo, y el aparato fonador, cuando es inmaduro, pues no va a pronunciar correctamente de una vez cuando escuche, ¿sí? Entonces, si el niño escucha una palabra nueva como lagartija, por ejemplo, hablemos de un niño de 2 años y medio a 3 años, es una palabra nueva, y aunque hay fonemas que ya tiene establecidos en su cerebro, como la, como ta, lagarti, entonces puede pronunciar la tija, ¿sí? Porque esa vibración sí tiene que ver con lo último que se establece en el lenguaje, como son la R y la L. Por eso es que siempre cuando nuestros hijos empiezan a pronunciar después de los 3 años, todavía con muchas alteraciones, lo primero que nos mandan los especialistas es a que les revisen su oído, porque si el oído no escucha bien, pues no puede hacer toda la tarea que les acabo de explicar, de enviarle la información al cerebro
y el cerebro a su vez al aparato fonador diciéndole así se pronuncia. ¿Listo? Bueno, alrededor de los 2 años hay niños que ya pueden decir hasta 300 palabras. No todos, evidentemente. Hay niños que apenas a los 2, o sea, estoy hablando de los 2 a los 3 años cumplidos durante toda esa etapa. Hay niños que posiblemente no mencionen más de 20 palabras, pero siempre nuestra alerta tiene que ir direccionada a lo que entienda. La alerta es si no me entiende, palabras sencillas, palabras cotidianas de las que hablamos todos los días. A los 3 años decimos que los niños ya pueden estar diciendo de 800 a 1200 palabras. Como les dije inicialmente, no son números que tengan que darse en cierta edad, pero sí alrededor de los 4 años el niño debería tener un lenguaje medianamente fluido, donde pudiera articular frases de 3 o 4 palabras. Vamos a hablar de algunas alertas que debemos tener en cuenta en el desarrollo del lenguaje de nuestros pequeñitos, porque como les dije, aunque cada uno de nuestros niños tienen un desarrollo completamente natural que puede estar vinculado al desarrollo cognitivo, como les dije, que tiene que ver con el desarrollo de la comprensión. Hay niños que pueden comprender más fácilmente lo que les acabamos de decir. Hay niños que tienen un aprendizaje más lento y necesitan más tiempo. No tiene que ver con la inteligencia, sino con algunos procesos de áreas de su cerebro que maduran más pronto que otros. También tiene que ver, obviamente, con la herencia. Hay niños que se tardaron, o papás que se tardaron mucho en hablar, y es común que sus hijos tengan más o menos que desarrollen el lenguaje al mismo tiempo. Y también tiene que ver con el aspecto psicológico de la educación que el niño reciba. Entonces hay lugares donde a los niños se les incluye en las conversaciones familiares desde que son muy pequeñitos, y eso hace que ellos quieran participar de ellas, y aunque sean bebés y no les entendamos claramente, pues evidentemente ellos se dan cuenta que son importantes dentro del núcleo familiar y pueden participar comunicándose. Es importante también que resaltemos que a veces decimos el niño debería decir 20 palabras, ¿sí? Y eso no quiere decir que sean 20 palabras totalmente claras. Muchas veces a los 2 años el niño va a necesitar intérprete, digamos un adulto conocido que le diga a las demás personas, está diciendo que quiere agua, está diciendo que quiere pan, porque el niño utiliza aún la señalización como pa. Entonces la mamá dice, quiere pan. Entonces nos convertimos como en traductores de nuestros niños, y esas palabritas las podemos contar dentro de ese rango de las palabras, de las expresiones orales de su etapa lingüística, donde ya está tratando de comunicarse. Entonces, ¿cuáles son las alertas que debemos tener en cuenta? Y ahora que hicimos como un resumen así, obviamente el lenguaje influye en muchas cosas, es un tema bastante amplio, pero quise hacer este pequeño resumen del desarrollo del lenguaje de los niños para que ahora sí podamos hablar de nuestro tema central, que son las alertas que debemos tener en cuenta sobre el desarrollo infantil. Entonces, estas alertas vienen desde la etapa prelingüística, ¿listo? Porque acuérdense que aunque el niño no hable, eso no significa que no entienda la comunicación. Entonces, cuando el niño tiene 3 meses, hablamos de 5 alertas que debemos tener en cuenta. Una de ellas es que no reaccione a los sonidos, sea cual sea, digamos que el niño esté despierto y suene algo fuerte y el niño no se sobresalte o no trate de buscar de dónde proviene el sonido. Que no responda a la voz de sus padres. Normalmente los niños desde que son muy pequeñitos y se les ha hablado desde el vientre, desde que nacen, ellos ya identifican la voz de papá y mamá. Entonces pueden escuchar a otros adultos hablar, pero en cuanto escuchan a papá y mamá, reaccionan mirando hacia dónde está el sonido de su voz. Otra de las alertas es que no sonrían. Los niños alrededor de los 3 meses empiezan a sonreír
al interactuar, y cuando no sonríen, pues debemos empezar a mirar por qué no lo hacen, no emiten sonidos guturales o no manifiestan sus necesidades a través del llanto. Entonces, cuando un niño no llora, aunque tenga hambre, aunque tenga frío, aunque tenga sueño, no es sinónimo de que sea un niño muy juicioso, que digamos, ay, no, casi no llora. No, el llanto es el medio que utiliza el niño para comunicarnos que nos necesita. Entonces, si el niño no lo está comunicando, debe preocuparnos igual que si tuviera 5 años y no hablar, o sea, porque es un medio de comunicación. Entonces, de los 6 a los 12 meses, bueno, a los 6 meses, ¿cuál es el signo de alerta más fuerte? Que no gire la cabeza cuando le llamen, o cuando haya un sonido y él trata de buscar el sonido, pues obviamente con sus ojos. Los niños a los 6 meses ya tienen más control, obviamente, de su cabecita, entonces ellos ya tienen más la libertad de mirar de dónde proviene el sonido. Si pasa un perrito, si escuchan un perrito en la ventana, entonces van a tratar de buscar el sonido. Si no lo hacen, a los 6 meses, de los 6 a los 8 meses, debemos empezar a pensar en consultar con un especialista. También viene el tema de la risa, que el niño a los 6 meses no se ría constantemente, es un signo de alarma, o que no balbucee. En esta etapa el niño ya debe estar balbuceando silábicamente, como va, tapa. Siempre es va, ma o pa. Pero en esta etapa eso nos muestra que se está desarrollando de una manera adecuada. De los 6 a los 12 meses existen 4 signos de alarma. Uno de ellos es que no reaccione cuando lo llamen por su nombre, que no reconozca, digamos que digan Juanito y no volteen a mirar, porque ya en ese momento ellos saben que se refieren a ellos. Que no intente comunicarse, digamos que aunque los niños no pronuncian palabras, ellos intentan comunicarse, nos señalan, nos muestran, empiezan a hablarnos en su balbuceo, como si estuvieran teniendo una comunicación fluida con nosotros. Y lo otro es que no comprenda palabras sencillas que les hemos dicho todo el tiempo, como tráeme el pañal, como pásame, o sea, son órdenes muy sencillitas, pero que ellos ya empiezan a obedecerlas porque entiende. Entonces, si le decimos pañal, él sabe que me estoy refiriendo al pañal. Si le digo tete, él sabe que me estoy refiriendo al tete. Si no lo hace, aun cuando sean objetos que mencionamos a diario, es necesario que a los 12 meses estemos consultando a un especialista en desarrollo en general, no solamente en lenguaje, sino en desarrollo general. Y pues aparte, de nuevo, la risa. Los niños, algo que los caracteriza es que siempre se están riendo, que les parece gracioso nuestras caras, cuando les hablamos muy animadamente. Su mejor medio de expresión siempre es la risa. Y cuando la risa es ausente en el desarrollo de sus primeros meses de vida, sobre todo a partir de los 3 meses, pues es un signo de alerta que debemos consultar con los especialistas en desarrollo infantil, pues ya sea inicialmente con su pediatra. De los 12 a los 18 meses tenemos varias alarmas que tenemos que tener en cuenta. Una es que no señale cuando quiera algo. Lo normal es que aunque no hable, señale y muestre lo que quiere. La otra es que no salude, que cuando nosotros, hola bebé, ¿cómo estés? O sea, no me refiero a que diga hola o que hable claramente, pero sí como que él se dé cuenta que hay una manera o una expresión como de cuando nos acercamos a alguien, hola, ¿cómo estás? Y él responda a ese saludo. Que no realice gestos, ya a esta edad del bebé puede imitar gestos. Que no interprete órdenes sencillas, les decía hace un ratico, como el pañal, tete, bájate, súbete, siéntate aquí. Entonces ese tipo de órdenes ya a los 12 meses, de 12 a los 18 meses, ya el niño debería comprenderlas. Que no mire a las personas cuando habla y que no intente decir palabras sencillas, que no trate de decir palabras como agua, como, pues sobre todo esas palabras que para ellos son
fáciles como pan, como tete, bueno, que no esté diciendo esas palabras sencillas y que no intente siquiera decirlas. De los 12 a los 18 meses tenemos también allí unas alarmas. Una de ellas es que no imite los sonidos y los gestos. Es muy común en esta etapa que aunque los niños no hablen, ya imiten el sonido del perro, todos los onomatopeyas, el perro, la vaca, el gato, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el gato? Miau. Aunque aún no puedan decir gato, sí empiezan a expresar a través de estos sonidos. Entonces, el no imitarlos a los 2 años se considera un signo de alarma en el desarrollo del lenguaje. También el que no digan ninguna palabra de ninguna clase, o sea, que él no sepa que mamá es mamá, sino que aún continúe como mamá, mamá, pa, pa, como diciendo balbuceos sin sentido. A los 2 años, incluso desde los 18 meses, si aún continuamos con ese balbuceo, debemos consultar a un especialista. Otra alerta de que el lenguaje no se puede estar desarrollando adecuadamente es que no busque al adulto a cargo cuando necesita ayuda, porque eso es una manera de comunicar. Entonces, si yo tengo, bueno, no sé, el niño que quiere alcanzar algo y no puede, lo primero que hace, ¿qué es? Pues ir a traer a mamá o a papá de la mano y señalarle lo que quiere. Entonces, cuando el niño no hace esto, pues debemos consultar, porque lo natural es que en esta etapa él se comunique esperando una respuesta de los adultos. Y la última es que no comprenda el significado del no. A los 2 años, desde los 18 hasta los 2 años, los niños adquieren ese freno natural cuando alguien les dice no, no se hace, no lo cojas, no. Bueno, los expertos recomiendan que tratemos de usar el no para situaciones específicas, no todo puede ser no, sino que tratemos más bien de apostarle al lenguaje positivo, como en vez de decirle no te subas, vamos a decirle ten cuidado, bájate de allí. Si en vez de decirle no corras, entonces vamos a decirle camina despacito. En vez de decirle no grites, vamos a decirle háblame más bajito. O sea, como que, y el no lo reservamos realmente para los límites que están, sobre todo, protegiendo, no contra, sino al contrario, protegiendo su seguridad. Entonces, cuando mi hijo se va a caer, pues voy a decir no, o cuando va a meter los deditos en el enchufe, entonces voy a decir no, porque eso desde ya debería tener una respuesta pronta. Si aún con el no mi hijo no reacciona, pues es algo que sí debo tener allí como una alerta de que el lenguaje no se puede estar desarrollando adecuadamente. Si se dan cuenta, estas alertas lejos tienen que ver con el número de palabras. En ningún momento les he dicho como si no dice 50 palabras, si no dice 40 palabras, si no dice 105 palabras, no. Tiene más que ver con la comprensión, porque en este momento lo que nos interesa es que el niño esté comprendiendo. Desde los 18 meses hasta los 3 años tenemos un rango de casi, pues prácticamente de año y medio. En cualquiera de esos momentos se puede dar algo que los expertos llaman la explosión del lenguaje. Y es que ayer decía 5 palabras y esta semana todos los días se está aprendiendo una palabra nueva. Entonces empiezan a hablar, empiezan a comunicarse, a articular palabritas frases de 2 palabritas, y empiezan a tratar de comunicarse de una manera más adecuada, y en cuanto menos nos damos nos damos cuenta, pues ya empiezan a hablarnos de una manera fluida. Y ya ahora el problema es que no dejan de hablar, porque al principio los papás dicen es que no quiero hablar, y yo siempre les digo como espérate tantico, porque después vas a decirme no deja de preguntar. Bueno, de los 2 a los 3 años tenemos 3 alarmas, y es que no actúe frente a las órdenes sencillas que se le pidan, como bájate de ahí, como pásame esto, levanta aquello, órdenes súper simples que parece que no entiende, que no las comprende, y tengo que hacer una acción adicional para que él logre comprender lo que le estoy pidiendo. Otra es que el vocabulario se estanca, entonces deja de
no solo de decir palabras, sino de comprenderlas, y no arma frases de dos palabras. De los 2 a los 3 años los niños deberían estar diciendo cosas como ahí está, como aquí está, no quiere, así no lo digan claramente, cosas como quiero pan o pan, como que se refiere a dos cosas y está tratando de articular las dos palabras en una sola frase. De los 3 a los 4 años, el vocabulario del niño debería tener al menos 300 palabras. Cuando el vocabulario es muy pobre, que no sale de las mismas 5, 10, 15 palabras, pues evidentemente sí hay que consultar porque podemos estar presentando o un problema de oído o un problema fisiológico de su aparato fonador. Otra de las alertas de los 3 a los 4 años es que no realice o no forme frases cortas como quiero jugo, mami no quiero, o sea, ya frases más estructuradas de 2, 3 y hasta 4 palabras. Y una alerta súper importante que nos debe alarmar si no pasa es que nuestros hijos no pregunten, porque el lenguaje le brinda al niño la capacidad de comprender que puede conocer el mundo a través de las preguntas. Entonces es completamente normal que a los 3 años empiecen como esto, ¿qué es esto? ¿Por qué? Y empiecen a preguntarnos, dicen los expertos que es la etapa del por qué, porque ellos empiezan a conocer el mundo a través de ti. Mami, ¿por qué funciona así? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se usa? Empiezan a hacer palabras, obviamente en un lenguaje sencillo. Y cuando ellos no preguntan o no muestran interés por conocer el mundo, pues debemos preocuparnos porque de los 3 a los 4 años es su manera de explorar el mundo. Si su hijo le pregunta todo el tiempo, respóndale. Siempre trate incluso de responderle con nuevas preguntas, como tú por qué crees, a ti qué se te ocurre, ¿para qué? Para que empecemos a desarrollar o estimular ese pensamiento crítico o ese pensamiento más estructurado donde ellos empiezan también a plantear opciones como ¿por qué el cielo es azul? ¿Tú por qué crees? Y empecemos a escuchar esas respuestas con atención para que empecemos a fortalecer su pensamiento crítico. De los 4 a los 6 años, el lenguaje ya está relacionado a que no expresen sus emociones de una forma correcta, que no sepan decir qué sienten. Eso obviamente va anclado a cómo papá o mamá desde que es muy pequeñito, desde los 2 años, le empiece a decir como yo sé que estás triste, yo sé que estás enojado, yo sé que estás frustrado. Entonces el lenguaje de los 4 a los 6 ya no es tan concreto como que esto es un vaso, esa es una casa, sino que ya me debe servir para identificar o nombrar cosas abstractas, como son las emociones, como son el clima, como son los valores, por ejemplo. Obviamente en un lenguaje aún sencillo, como decir, él es muy juicioso, él nunca está quieto, o incluso ya empieza a hablar sobre las personas de su entorno. Pero entonces si esto no pasa, pues es un signo de alarma. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, para alcanzar a responder las preguntas, vamos a hablar de 3 trastornos del lenguaje infantil que son muy comunes mientras los niños están adquiriendo el lenguaje. Es completamente normal que hayan alteraciones porque el lenguaje necesita maduración. Entonces el cerebro va a una velocidad mucho más rápida que el aparato fonador de los niños. Por eso les decía que ellos comprenden muchas más palabras de las que pueden decir. Cuando empiezan a hablar y cuando empiezan a hablar de una manera más fluida, pues pueden presentarse algunas alteraciones debido a la rapidez con la que va su cerebro. Entonces la primera de ellas es la tartamudez. Existe un tipo de tartamudez que es transitoria y que es completamente normal. Los expertos la llaman como disfemia típica y se presenta cuando los niños empiezan a tartamudear, sobre todo cuando están cansados, cuando están muy emocionados contándonos algo o cuando se sienten presionados al hablar. También se manifiesta cuando los niños usan muletillas como
como que está más relacionada al uso de muletillas o que repitan una misma palabra, como quiero, 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 quiero jugo. Entonces, no está repitiendo un fonema, sino una palabra completa. Esta tartamudez transitoria no debe superar los 6 meses de duración. Ejemplo, apareció a los 3 años y medio ya debió haber desaparecido, por mucho tiempo. Y no muestra, digamos que cuando el niño no puede comunicarse porque no encuentra la palabra, no se enfada ni se frustra. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque hay otro tipo de tartamudez, que es la tartamudez crónica o la disfemia atípica, que tiene que ver con cuando ya necesitamos buscar ayuda de un especialista. ¿Cuáles son las características? Entonces la primera, que sí supera los 6 meses de duración, que repite un mismo fonema cuando dice el perro es bonito. Entonces estamos repitiendo un mismo fonema. Allí tenemos que consultar con un especialista. Cuando está acompañada de movimientos involuntarios como el parpadeo o como el movimiento brusco de manos. Y también especial atención si uno de estos síntomas está relacionado con un antecedente familiar. Entonces, aparte de que el niño está presentando tartamudez, hay alguien en la familia cercano que pues sufre de ese trastorno. Bueno, hay otro trastorno del que vamos a hablar y es la dislalia, que tiene que ver con la pronunciación de sonidos como la R y la L. Antes de los 4 años de edad es completamente normal porque el niño son uno de los últimos fonemas que se establecen en el lenguaje latino, porque el niño aún no sabe cómo hacer vibrar su lengua. Cuando, digamos que si está relacionada, bueno, hay 3 tipos de dislalia. Una de ellas es la orgánica, bueno, la funcional, que es la completamente normal antes de los 4 años, cuando el niño aún no puede pronunciar la R o la L, pero podemos empezar a estimularlo. Algunos expertos recomiendan incluso como untarle a los niños algo dulce, miel o algo dulce alrededor de su boquita, y pedirles que empiecen a quitárselo utilizando solo la lengua. Entonces son algunos de los tipsitos, aunque allí en el grupo ya tenemos algunos tipsitos de estimulación del lenguaje, como el que les estoy diciendo, para que la lengua empiece a soltarse un poquito y poder hacer luego esa vibración. Cuando no es normal, hay una que es orgánica, que continúa después de los 4 años de edad y está relacionada a los problemas fisiológicos del niño, es decir, que tiene algún problema, digamos, en su nariz, en la respiración, en la lengua, cuando hablamos del llamado frenillo, que no me permite hacer vibrar mi lengua. Entonces no digo carro, sino cargo, sí, como que no la puedo hacer vibrar. O algunas alteraciones neuronales que siempre van acompañadas pues de algo como pues digamos, no solo del lenguaje, sino de otros, de pronto de un desarrollo cognitivo tardío o un desarrollo motor tardío. Hay otro tipo de dislalia que es la audiógena, que tiene que ver con los problemas de oído. Entonces recuerden que lo que les dije al inicio, si el niño no escucha bien, pues evidentemente no va a hablar bien. Entonces, cuando nuestros niños empiezan a pronunciar mal, lo primero que tenemos que descartar es o visitar el otorrino para que nos revise que todo está bien en su oído. Y lo último de lo que vamos a hablar es del farfulleo. Este trastorno está relacionado con la velocidad con la que los niños empiezan a hablar, que por contarnos las cosas muy rápido, acortan las palabras, se ahogan, incluso no articulan bien, no hacen las pausas necesarias. Entonces, pues al hablar no les entendemos. Entonces tenemos como, espérame porque no te estoy entendiendo. Puede aparecer alrededor de los 4 hasta los 6 años de edad. Y tenemos que descartar que esté relacionado con la ansiedad.
La ansiedad generalmente aparece cuando siento o que no recibo la suficiente atención. Entonces, si mi mamá me mira un segundo, en ese solo segundo tengo que contarle todo lo que tengo que decirle. Y se puede empezar a convertir en un problema de lenguaje. Se puede empezar a, como esas manías que se acostumbra el cuerpo a cortar las palabras, a hablar a medias, a no terminar lo que empieza a contar, por todas esas vivencias que tenemos o experiencias en la infancia. Entonces, bueno, yo creo que ya vamos allí finalizando mi tema. Vamos a responder algunos comentarios que tenemos allí, agradeciéndoles desde ya estar siempre conectados en nuestros lives. Entonces, aquí tengo una pregunta y es: mi hija tiene 3 años y 2 meses, ya habla perfectamente y se le entiende. Solo se le dificulta las letras R, D y Ch. Es completamente normal en esta etapa. Tenemos allí en el grupo en un tema que se llama, digamos que tú entras al grupo en general y tenemos un tema que dice desarrollo infantil. En este espacio vas a encontrar varios tipsitos de cómo estimular fisiológicamente a tu bebé para ayudarle a estimular, para estimularla para que pueda pronunciar más claramente. Pero en este momento es completamente normal, no tienes nada que preocuparte porque es hasta los 4 años el fonema de la R sobre todo, o de la Ch o la D, que es totalmente, que tiene que intervenir la lengua, la respiración para que se pronuncie correctamente, pues tarda en madurar un poco más que otros fonemas más sencillos como los labiales, como la M, que es el fonema M, la P o la S. Mi hija tiene 3 años y no se le entiende casi nada, pero es muy inteligente. Ya ha intentado de todo, pero no funciona. Bueno, pues hasta los 3 años es normal que el lenguaje aún esté un poco como tardando en aparecer, pero sí podemos empezar a estimular. ¿Cómo podemos estimular el lenguaje de los más pequeñitos? De los 2 a los 4 años. Vamos a leer cuentos todas las noches, un tiempo de cuentos donde les estemos mostrando el vocabulario, donde les estemos enseñando palabras nuevas, y cada vez que le hagamos preguntas como ¿por qué el burrito estaba triste? Entonces los animamos a hablar y en ese proceso, sin hacerlos sentir mal de que pronuncian mal, les vamos a corregir. Como que en el carro, ok. Entonces empezamos a hacer, porque uno de los mayores errores que cometemos es empezarlos a, como, no te entiendo, háblame bien, y eso lo que hace es generar una barrera en que el niño lo quiera seguir practicando y pues si no lo practica, pues no lo va a perfeccionar. Entonces mi hijo tiene 2 años y 4 meses y solo dice mapa, agua. Bueno, es completamente normal en los niños. Digamos que la alerta sería que al llegar a los 3 años no haya evolucionado su lenguaje. Sí deben empezar a aparecer palabras nuevas. Sin embargo, alrededor de los 3 años, los niños empiezan a aprender una palabra nueva cada 90 minutos. Entonces es como si se acelerara de una manera se acelera el lenguaje de una manera increíble, que tú dices, ¿por qué ella no habla? Y si hay otros niños que efectivamente a esa edad lo han desarrollado más rápido, pero nuestra alerta sobre el número de palabras siempre va a ser alrededor de los 3 años, ¿no? A los 3 años ya debe empezar a mencionarte al menos 50 palabras. Si no pasa, tenemos que buscar un especialista. ¿Cuál es la alerta en este momento? Que no te entienda. Que no entienda cuando le pidas algo, que no le entienda cuando le estés mencionando algo, que no responda su nombre, que si tú le muestras una acción sencilla no la realice. Debe ser tu alerta, y que obviamente si no entiende lo que le estás diciendo, pues es porque sí hay un problema de lenguaje que hay que atender urgentemente. Mi pequeña tiene 3 años, sabe el abecedario, vocales, números, donde viven los animales, emociones y muchas cosas. Pero en el tema del habla no se le entiende. A veces nada. Sabe muchas cosas escolares, pero aún en el habla le falta o falla mucho. Bueno, pues 3 años, ¿cuánto tiempo? Bueno, digamos que
que de los 3 a los 4 años sí ya es necesario que, bueno, pues me dices que no se le entiende nada, entonces podemos intentar con los ejercicios de estimulación del aparato bucofonatorio, que son respiración, hacer globitos, hacer burbujas, porque a veces es de articulación y no tiene que ver con que haya un problema fisiológico, ni con la inteligencia, ni con el desarrollo cognitivo, porque si tú me dices que sabe los animales de la granja, pues porque los señalas, porque los mencionas, porque está, o sea, su desarrollo cognitivo está completamente normal. Eh, entonces lo que debemos hacer es estimular el habla. ¿Cómo lo hacemos? Como te dije anteriormente, con cuentos todas las noches. La lectura es uno de nuestros mejores aliados para la inteligencia, para establecer valores, para enseñar sobre todo lo que queramos enseñar en los niños y para ampliar su vocabulario y corregir esos problemitas de dicción. También podemos intentar con música. Las rondas infantiles vienen en una pronunciación adecuada para que los niños empiecen a fortalecer esos problemas de dicción. Las rondas infantiles y bueno, y los idiomas, como lo he dicho en otros lives, ponerla a escuchar en otros idiomas, canciones en otros idiomas, inglés, francés, chino, mandarín, alemán, portugués, italiano. Eso hace que su oído empiece a enviar esa información de cómo articular el aparato fonador de otra manera diferente al español. Entonces, uno de los mayores resultados de esto es que empiecen a pronunciar en su propia lengua mucho más claro. Bueno, mi hijo tiene 2 años y 8 meses y solo me dice mamá, a veces papá, chau, ¿qué puedo hacer? Pues el mejor consejo que puedo darles a las mamitas que me dicen entiende todo pero no me quiere hablar es que empecemos a motivarlos a hablar. Entonces ellos señalan algo, señalan, no sé, que quieren un juguete, entonces no se lo voy a pasar hasta que me diga algo. ¿Qué quieres? Entonces me señalan la pelota. ¿Qué quieres? Entonces, para que en ese momento ellos empiecen a decir algo, es como si los obligáramos a que dijeran algo y que no vamos a atender a lo que nos piden hasta que se comuniquen de forma verbal. Porque nosotros como papitos a veces lo que hacemos es que se empiecen a volver perezosos para el lenguaje porque ellos medio nos señalan y de una vez corremos y se los pasamos. Está bien que atendamos sus necesidades, pero es necesario que estimulemos su lenguaje verbal, sobre todo en esta etapa de los 18 meses hasta los 3 años y medio, que es donde empiezan a establecerse los primeros sonidos. Entonces sí es necesario que en ese momento estemos obligándoles, por decirlo así, a pronunciarnos cualquier cosa. Entonces, ¿quiere el libro de cuentos? ¿Qué quieres? ¿Cuál? Dime, ¿cómo se llama? Este libro. Entonces como que les empezamos a mostrar que cada objeto tiene un nombre y que necesitamos que nos hablen para nosotros podernos comunicar con ellos y atender a eso que ellos nos piden. Entonces esa es una de las mejores estrategias que te puedo recomendar para que empiece a soltar las primeras palabritas y una vez sea esa explosión del lenguaje, pues ya empiece a alimentarse más fácilmente. Pero tienes que motivarlo con esa estimulación diaria. Entonces todo el tiempo lo estás bañando, te voy a poner el champú, el jabón y vamos a exagerar los gestos para que él empiece a mencionar los objetos que utilizamos a diario. Mi hijo tiene 2 años y 3 meses, solo dice agua, igualito. Los primeros problemas casi todos son varoncitos, si pueden ver. Sí tiene algo que ver, como que las niñas hablan un poquito más pronto, sin embargo no debemos dejar de estimularlos, sean niños o niñas. Los trabalenguas también hay trabalenguas muy cortitos para los niños menores de 3 años, como, no sé, me voy a inventar algo así como, el perro corre rápido. ¿Cómo se dice, amor? Vamos a intentar. Perro corre rápido. Entonces, 4 consejitos. Vamos a motivar el lenguaje, no vamos a atender solamente a sus señas cuando nos señalen algo, sino vamos a permitir que nos digan algo, cualquier cosa, no tiene que sonar perfecto, pero que digan esas primeras palabras para nosotros entender a qué se refieren, aunque ya les hayamos entendido, y para que ellos se den cuenta que necesitan nombrarnos las cosas para entenderlas más fácilmente. Cuentos, todas las noches, en un lenguaje sencillo, cuentos cortos, canciones y rondas infantiles, tanto en español como en otros idiomas. Y pues la última tiene que ver con los idiomas. Entonces siempre el escuchar diferentes idiomas
al contrario de lo que se pensaba antes, que los niños se confundían, que hablaban. No, ahora sabemos que cuando el oído es estimulado, ya sea a través de la música o de los idiomas, los niños aprenden diferentes maneras de articular su aparato fonador. Entonces, tal vez algunos de ustedes habían dicho como, bueno, y los niños chinos, por ejemplo, allá nunca aprenden a decir carro, ni rosa. Y aquí los niños tardan en decirlo, pero lo dicen porque está dentro de nuestra lingüística. Ahora, si nosotros le ponemos a los niños chinos a escuchar palabras como carro y rosa todos los días, sin importar que los adultos chinos no usen ese fonema, lo van a decir, carro, rosa. ¿Por qué? Porque su oído es mucho más sensible y su aparato fonador en desarrollo puede articular más fácilmente los nuevos idiomas. Entonces les hago ese paréntesis porque siempre recomiendo el aprendizaje o la adquisición más allá. Digamos que no se trata de que los niños dominen 5 idiomas muy pequeñitos, pero sí que los empecemos a acercar porque tiene beneficios para su cerebro, para su desarrollo auditivo, para su desarrollo lingüístico, y todo eso pues les va a ayudar incluso a hablar muchísimo más claro. Mi hija aún no habla, pero entiende todo o casi todo. Bueno, Lenis, pero es que tu bebé aún es muy, muy pequeñita y aún así, pues mira cómo la estás estimulando de bien. Mi hijo pronuncia cómo se expresan algunos animales. Vaca, gato, lobo, cómo se expresan, te refieres a las onomatopeyas, como la vaca, cómo hace la vaca, cómo hace el gato. Tiene 1 año y medio, sí. En este momento, utilizar los sonidos onomatopéyicos les va a ayudar a establecer esos movimientos que su aparato bucofonatorio necesita para luego empezar a pronunciar más claro. Entonces, pueden ser también empezar a buscar esos sonidos, como es el gatito, jugar con ellos. El juego es uno de los elementos que nosotros podemos compartir con los niños para que a través del juego pues podamos interactuar y ellos se sueltan, están más tranquilos, como no le estamos preguntando cómo se dice esto o cómo se dice aquello, sino de una manera natural pueden empezar a utilizar el lenguaje de una forma más fluida. Entonces, cuando nos sentamos con nuestros niños en el suelo a jugar con ellos dirijan el juego, pues tiene increíbles, muchos beneficios para su desarrollo, no solo emocional e intelectual, sino también para el desarrollo de su lenguaje, porque ellos necesitan comunicarse. Entonces, el lenguaje nace de la necesidad de poder expresarte mis necesidades. Entonces, a través del juego, pues es una excelente también herramienta que podemos usar para motivarlos a hablar. Mi bebé no dice nada lo que quiere, lo pide llevándote al lugar. Eso es un indicador de que todo va bien con su lenguaje, cuando te lleva, cuando te busca, cuando pide ayuda, porque se da cuenta que respondes a sus necesidades. Igual lo puedes estimular invitándolo a que te diga, aunque te diga una palabrita de lo que quiere recibir. Sin embargo, a los 2 años todavía es completamente normal que no diga muchísimas palabras. Mi bebé de 17 meses no dice papá ni mamá, solo va y ca, pero sí grita. El alerta aquí sería que a los 2 años todavía no te dijera al menos 5 palabritas, pero a los 17 meses todavía podemos seguirlo motivando y estimulando con libros, sobre todo los libros que vienen para niños que tienen texturas. Involucrar los sentidos en el aprendizaje siempre es una fórmula maravillosa. Entonces buscamos esos libritos de texturas, empezamos a mostrarle, ay, la vaca, el perro, que lo sienta, que sienta la textura del libro, que tenga imágenes animadas grandísimas. Los niños necesitan objetos para relacionar las palabras. Entonces podemos estimular el lenguaje de los niños menores de 2 años a través de estos cuentos animados con imágenes que sean grandes y ojalá tengan texturas. Saludos desde México. Mi hijo Karim tiene 34 meses, entiende el idioma español, pero no expresa oraciones, solo algunas palabras. Cuando dices entienden el idioma español, es porque hablas, está escuchando otro idioma al tiempo, porque cuando los niños son expuestos al inglés y al español, es normal que hablen primero inglés. El inglés es más corto, es más simple, es muchísimo más fácil de pronunciar que el español. El español es más largo. Entonces es mucho más fácil decir apple que decir manzana.
Entonces, si está expuesto a otro idioma, sí es completamente normal, sobre todo si es un idioma como el inglés, que es mucho más simple de adquirir, pues es normal que el español tarde un poquito más. Si no es así, sí es necesario que ya casi a los 3 años estemos buscando, consultando a un fonoaudiólogo para que nos brinde algunas estrategias de cómo estimular su lenguaje, porque ya casi está cercano a los 3 añitos y ya sí debería comunicar al menos frasecitas cortas de 2 palabritas, así no suenen perfecto, pero sí debería expresarlo ya, pues que tú le entiendas. Entonces, buenas tardes, mi hijo tiene 2 años, aún no habla, tampoco comprende lo que le digo. Intenta hacerlo, pero no se le entiende. Tenemos que, bueno, analizar a qué te refieres con que no comprende lo que le digo, ¿verdad? No entiende órdenes simples. No, sí es necesario que consultes con su pediatra, porque a los 2 años, aunque no diga ni una sola palabrita, nuestra tranquilidad es que él pueda, es que te entienda, que tú le digas, pásame el pañal y él te lo pase. Que él te diga, que tú le digas, perdón, cierra la puerta y él la cierre. Si no lo hace, sí es necesario que consultes. En este momento se puede considerar una alarma, no quiere decir desde ya que algo esté mal con su desarrollo, pero sí que posiblemente necesitas otras estrategias para estimularlo o algunos exámenes para descartar algún trastorno del lenguaje o algún problema auditivo, algo que se puede tratar mientras ellos sean pequeñitos de una manera muy, muy sencilla y apoyar desde una vez su desarrollo para toda la vida. Entonces sí te recomiendo consultar inicialmente con su pediatra, luego podemos buscar ya sea un fonoaudiólogo, un logopeda, bueno, cualquiera de estos especialistas a los que te remitan para ver que todo esté bien andando correctamente en su desarrollo cognitivo. Bueno, entonces voy a dejar hasta aquí el live para que no se nos alargue tanto el video. Voy a continuar respondiendo los comentarios a través de los, pues, escribiéndoles. Todos los voy a responder durante la tarde para que estén allí súper pendientes. Les agradezco acompañarnos en este tiempo en Pedagogía Interactiva. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo tema, siempre sobre el desarrollo de sus pequeñitos, sobre su desarrollo emocional, cognitivo, físico, motor. Siempre tratamos de darles nuevas estrategias para que ustedes sientan la pedagogía muy cercana y todo lo que nosotros los profesionales de la educación les podamos brindar, siempre para mejorar la calidad de vida de ustedes y de sus niños. Entonces les deseo una excelente tarde. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron hasta el final. Y bueno, pues nos vemos en una próxima oportunidad. Les invito a seguirnos en YouTube, donde están todas nuestras charlas, como Diana Suárez Pedagoga, también en la página web Diana Suárez, en la página de Facebook Diana Suárez Pedagoga y también en Instagram en Pedagogía Interactiva. Entonces allí también subimos contenido, artículos, frasecitas que también les pueden apoyar con el desarrollo de sus pequeñitos. Entonces que tengan una feliz tarde, una feliz crianza y mil bendiciones a todos. Feliz tarde.